Hermanos, vamos a ver lo que nos dice San Lucas en el capítulo 1, versículos 57 al 80, referente a Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron con ellos. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar sus pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por lo que nos dice San Lucas en el versículo anterior, María se quedó en la casa de Elizabeth con ella hasta que dio a luz a Juan el Bautista. Y cuando la comunidad se enteró de que les había nacido un niño a esos señores tan viejitos ya, por así decirlo, todos se maravillaron, se llenaron de alegría, porque según el profeta Zacarías, Elizabeth, el hijo que tenía, iba a ser un mensajero que iba a ir delante del Mesías anunciando sus caminos. Así que al octavo día, de acuerdo con la ley, lo llevaron para circuncidarlo. Y cuando lo iban a registrar, como era la costumbre, de ponerle su nombre, de levantar el acta, como así diríamos nosotros, todos querían ponerle Juan, pero María dijo no, la mamá dijo no, se va a llamar Juan. Y entonces todos se maravillaban, ¿cómo si en tu parentela no hay nadie que se llame Juan? ¿Cómo le quieres poner Juan? Entonces por señas le preguntaron a Zacarías, porque recordemos que Zacarías no podía hablar, estaba mudo. Y entonces él pidió una tablilla y escribió, pónganle Juan, Juan será su nombre. Y todos se quedaron con los ojos abiertos. Pero en ese momento Dios levantó el castigo que le había impuesto a Zacarías por no haber creído en lo que le había dicho el arcángel Gabriel, de que a esa edad de viejitos tendrían un hijo. Porque recordemos que para Dios no hay nada imposible. O sea, para Dios no importa la edad que tenga, si Él decide que una pareja va a tener un hijo, la va a tener. Entonces, en ese momento Dios levanta el castigo, como decíamos, y Zacarías vuelve a hablar. Y lo que hace es recitar un poema donde se concentra en alabar a Dios por la misericordia que ha tenido para con su pueblo y obviamente para con su familia. Y entonces todos se quedan con la boca abierta. Pero según nos dice San Lucas, Juan el Bautista se empezó a desarrollar ya como un muchacho en una región apartada y se volvió vegetariano, como lo hemos leído anteriormente.
No podía tomar vino, no podía tomar nada que proviniera de los vinos de la uva. Y se crió aparentemente con una comunidad como las de Cualrum, que es famosa por los rollos del Mar Muerto. Pero una cosa que sí nos queda claro es que era guiado en su instrucción por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque recordemos que desde antes de que nacer, la profecía de Gabriel fue que el Espíritu Santo estaría en ese niño que nacería. ¿Qué es lo que nos preguntamos nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que como Zacarías y Elizabeth, que eran unas personas muy rectas, muy derechitas ante Dios, y aún así no tenían hijos, pero ellos pedían con fe por tener un hijo, no les importaba la edad. Y el Señor oye su oración. Pero aquí hay un problema. Cuando viene el anuncio de que la van a tener, Zacarías, el padre, como que no le entra en la cabeza que a esa edad va a tener un hijo. Y por esa razón queda mudo. Y eso es lo que aprendemos nosotros, que cuando le pedimos a Dios con fe y andamos derechito en sus caminos, Él nos va a contestar nuestra oración, y entonces cuando nos las contesta, no dudemos. Y con ese pensamiento reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.